Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos concluyendo el estudio de algunas formas de distribuciones. Hemos visto hasta ahora la distribución normal. Dijimos que la distribución normal tiene dos parámetros que son la media y la desviación estándar, mu y sigma. Eh, Vimos también cuál era la fórmula de la función de densidad en la distribución normal y dijimos que no tiene caso calcular probabilidades puntuales a través de esta fórmula porque la probabilidad de una distribución continua, la probabilidad puntual, siempre va a ser cero. Pero sí vimos que tiene sentido calcular probabilidades acumuladas y vimos algunos métodos para calcular esas probabilidades. Una fue a través de una fórmula de Excel, que es esta que vemos aquí en pantalla, para calcular probabilidades. Y otra forma de calcular probabilidades cuando no tengamos la fórmula de Excel será a través de la tabla de la distribución normal estándar. Vimos también la forma de la distribución normal, que parece una campana. Eh, y bueno, vimos también que la distribución normal fue diseñada por un alemán que se llama Johann Carl Friedrich Gauss. Y eso fue a grandes rasgos todo lo que vimos. Hay una fórmula de Excel que me calcula la función de densidad, o sea, me resuelve esta fórmula para un punto en específico. Nada más hay que recordar que esta fórmula de Excel no me da la probabilidad puntual cuando yo le agrego un cero al final de la fórmula. Lo único que me da es la altura del gráfico en ese punto que yo estoy solicitando. En el punto X me da la altura del gráfico, pero esa altura de ninguna forma significa área y por lo tanto tampoco significa probabilidad. De hecho, esta misma situación se presenta en cualquier distribución continua. No es posible calcular la probabilidad puntual. Esta otra fórmula de la distribución exponencial también me calcula solamente la altura del gráfico en un cierto punto, pero tampoco significa área y por lo tanto tampoco significa probabilidad. Por último, me gustaría decirte que la probabilidad de la distribución normal es muy práctica porque, por ejemplo, si tú tienes un problema de una distribución binomial o de una distribución de Poisson y no quisieras calcular las probabilidades a través de las formas que expresan cada una de las distribuciones, lo único que tendrías que hacer es resolver el problema a través de las fórmulas de la distribución normal y de sus probabilidades. Simplemente hay que calcular la media y la desviación estándar, ya sea de la distribución binomial, si el problema es binomial, o calculas la media y la desviación estándar de la distribución de Poisson, y luego ya te vas a hacer los cálculos de probabilidades a través de la distribución normal. Eso lo podrías hacer de forma general en caso de que no tengas a la mano o que no recuerdes los métodos de cálculo de probabilidades. Hay algunas reglas que dicen cuándo sí puedes hacer esas transformaciones de binomial y de Poisson hacia la distribución normal, pero a grandes rasgos yo te podría decir que puedes utilizar estas transformaciones. Gracias nuevamente por tu atención. Mucho éxito con el examen del segundo parcial. Hasta luego.